Muy buenos días, yo soy Luis Felipe Correa, soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hoy les voy a hablar acerca de un artículo reciente que fue publicado en la revista The Lancet el 22 de mayo de este año con respecto a la cloroquina o hidroxicloroquina asociada o no al uso de macrólidos para el tratamiento de la infección por el coronavirus. Y fue un estudio retrospectivo observacional, un análisis de un registro multinacional. ¿Cuál va a ser el índice o la tabla de contenidos de esta exposición? Inicialmente voy a dar una breve introducción acerca de la situación actual del coronavirus, tal vez los mecanismos fisiopatológicos del coronavirus y la definición del problema. Luego hablar sobre la metodología, que incluye las características de registro, la adquisición de datos, el diseño de estudio y la recopilación de datos, de enlaces a buscar y análisis estadístico. Finalmente, voy a hablar qué resultados obtuvieron los autores del estudio, voy a hablar sobre una revisión crítica del artículo y qué conclusiones podemos sacar al respecto. Listo. En esta gráfica la saqué del Johns Hopkins. El Hospital Johns Hopkins en su página de internet regularmente, diariamente, actualiza más o menos lo que es la actualidad mundial de la infección por el coronavirus. En esta última actualización la saqué el día de ayer a las 12 de la noche. Bueno, ya es el día de hoy, a las 12 de la noche. Un total para 7.015.079 casos confirmados en el mundo y un total de una mortalidad de 42.852. Y como podemos observar aquí en la esquina inferior derecha, realmente el punto de meseta en el cual nosotros podríamos esperar que estuviéramos pasando en este momento de la infección no ha llegado y está creciendo exponencialmente los casos a nivel mundial, por lo que cada vez es más imperativo y más importante el encontrar algún tipo de tratamiento específico para esta enfermedad, por su alta mortalidad y el índice exponencial de crecimiento de la misma. Hablando específicamente en Colombia, ayer a las 8:30 de la noche, esto es sacado del Instituto Nacional de Salud, listo, teníamos 39.236 casos, solamente ayer se confirmaron 1.209, un total de 15.322 recuperados, 1.259 fallecidos y ayer fallecieron 59. Listo. Antes de comenzar a hablar por qué es importante la cloroquina o la hidroxicloroquina o por qué ha tenido un papel tan importante en estos meses para buscar si puede ser efectivo o no en el tratamiento de la infección por el coronavirus, les voy a hablar a grandes rasgos acerca de al menos los mecanismos invasores de lo que es el coronavirus, para recordar un poquito. Ese no es el objetivo de la charla, por lo cual no voy a profundizar mucho acerca del tema. Voy a hablar simplemente que el coronavirus, al ingresar y al entrar en contacto con las células epiteliales de las mucosas respiratorias, mediante la proteína estructural viral S, entra en contacto principalmente con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Al entrar en contacto con este receptor, va a lograr ingresar a la célula mediante la formación de endosoma. Actualmente no tenemos ningún tratamiento con una evidencia fuerte de que pueda disminuir ya sea la infección, servir como profilaxis, tratamiento de la infección por el coronavirus. Pero se han planteado múltiples propuestas por estudios previos o estudios in vitro de los cuales tenemos disponibles ahora. Y dentro de los medicamentos los cuales se han encontrado o se cree que podría tener algún tipo de función en lo que es la infección viral, principalmente en lo que es el ingreso y la prevención, es la cloroquina y la hidroxicloroquina. La cloroquina y la hidroxicloroquina, la cloroquina es un derivado de la quinina y la hidroxicloroquina es la misma cloroquina pero con un grupo hidroxil al final de la cadena molecular de la misma. Ambos medicamentos tienen mecanismos farmacocinéticos muy similares, pero es bien sabido que la cloroquina tiene una mayor tasa de toxicidad a menor corto tiempo, a diferencia de la hidroxicloroquina, la cual puede ser dada por mayores tiempos de duración y a unas mayores dosis. Listo. Se cree que tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina podrían tener un papel importante
dado que estos inhibirían lo que es la entrada celular del virus a la célula mediante lo que es la glucolización del receptor de de la enzima convertidora de la angiotensina 2, impidiendo que el virus entre. Adicionalmente, también se sabe o se cree mediante estudios in vitro que también promueven lo que es la acidificación de los endosomas y lo que es la inhibición, al menos de las primeras fases replicativas del virus. Múltiples estudios, y no es la primera vez que el coronavirus se ha encontrado in vitro de que pueda ser un inhibidor importante de lo que es la replicación viral de un coronavirus, teniendo a colación o trayendo, por ejemplo, los otros coronavirus que hemos tenido. Recordemos que este es el 7º coronavirus, el cual se ha identificado como patógeno de la humanidad. Hay distintos receptores, los cuales se han encontrado in vitro de que el coronavirus podría tener algún papel para lo que es la inhibición de la replicación viral. Listo, y hablando específicamente del SARS-CoV-2, que es el coronavirus actual, se cree que tiene un papel importante en lo que es la inhibición del receptor de la angiotensina 2, o no la inhibición, sino el impedimento de la unión de la proteína S del virus y este receptor para que no ingrese a la célula. Entonces, es el planteamiento inicial de los autores. Aunque en el momento no hay una evidencia fuerte ni a favor ni en contra de la hidroxicloroquina o la cloroquina para el tratamiento de la infección por el coronavirus, sí hay una clara evidencia de que realmente tanto la hidroxicloroquina como la cloroquina in vitro funcionan para la inhibición y la erradicación viral. Y estos estudios, hay múltiples estudios, pero los más grandes son estos estudios franceses y estudios microbiológicos, los cuales lo que hacen es, en pacientes con células de cultivo Vero6, que son células especiales de cultivo, en los cuales se les somete a una infección por el coronavirus a distintas cargas de multiplicidad viral y se someten a ciertas concentraciones diferentes de cloroquina o hidroxicloroquina. Y han notado que entre una mayor concentración, tanto de la cloroquina o la hidroxicloroquina, tienen un mayor porcentaje de inhibición, tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina. Listo, independientemente, el MOI es más o menos la multiplicidad, haga en cuenta más o menos la carga viral o qué tanta carga infecciosa se sometió al tejido estudiado. Pero al mismo tiempo, entre una mayor dosis también está un riesgo de una mayor toxicidad. Listo. Este estudio fue uno de los primeros estudios in vitro que logró evidenciar más o menos la funcionalidad de lo que es la cloroquina y más o menos cómo podría actuar en la infección actual por el coronavirus 2. Lo que nos trae este estudio es lo que hicieron los autores fue en pacientes con células Vero6 que estuvieran infectadas por el coronavirus, los sometieron a distintas concentraciones de cloroquina y los valoraron durante 48 horas. Ellos hicieron 3 procedimientos diferentes. Un procedimiento que llamaron tiempo completo, en el cual lo que ellos hacían era al tejido en estudio, 1 hora antes de exponerlo a la infección por el virus, iniciaban el tratamiento con la cloroquina y lo continuaban por las 48 horas. La entrada era al mismo tiempo, inducían la infección e iniciaban el tratamiento. Y la posentrada era, iniciaban la infección y 2 horas después iniciaban el tratamiento. Como pueden ver, si bien es más efectivo, al menos in vitro, para la prevención de la infección y el ingreso del virus al tejido infectado, al tejido, perdón, en todos los 3 grupos tenía una considerable inhibición de lo que es la replicación viral. Y esto también fue evidenciado en estudios de inmunofluorescencia química, dentro de lo que se puede ver entre una mayor concentración de la cloroquina tenía una mayor inhibición de lo que es la replicación viral a las 48 horas. Listo. La cantidad de estudios de los cuales disponemos en este momento para valorar la eficacia y la eficiencia de la cloroquina son muy escasos. Pero ya tenemos aproximadamente 5 o 6 estudios aleatorizados, pero el problema es que la gran mayoría de esos estudios aleatorizados tienen un grupo poblacional de estudio muy pequeño o tienen grandes problemas de metodología, los cuales hacen
por así decirlo, no muy fidedigno realmente confiarse en los resultados de estos estudios. Y finalmente, más o menos la mitad de estos estudios no ha valorado desenlaces importantes, simplemente ha valorado tal vez lo que es la erradicación o la negativización de la PCR del coronavirus, no ha medido desenlaces importantes para nuestros pacientes como son la mortalidad o el desenlace intrahospitalario. Listo. Específicamente, este primer estudio, les voy a traer unos estudios muy resumidos que me llamaron la atención. Este fue uno de los primeros estudios que se evaluó lo que es la eficacia de la cloroquina. Fue un estudio chino que se realizó en enero del 2020 y lo comparó la cloroquina con el ritonavir y el lopanivir. En aquel entonces, el ritonavir y el lopanivir aún estaban como en el auge de que podrían tener alguna posibilidad en el tratamiento de la infección por coronavirus, cosa que ya en este momento sabemos que realmente no es así. Ellos lograron encontrar, aunque fue un grupo poblacional muy pequeño, apenas de 22 pacientes, lograron encontrar que la negativización de la PCR a 14 días era muy similar en ambos grupos, pero lo que era la mejoría imagenológica en pacientes con neumonía por coronavirus era mejor en pacientes con cloroquina, y estos pacientes a los 14 días tenían una menor o una disminución de lo que era la estancia hospitalaria. Este estudio que les traigo ahora es un estudio francés de Marsella, es un estudio muy importante porque es mencionado en casi todas las guías actuales cuando hablan de la hidroxicloroquina y la cloroquina, aunque es un estudio muy pequeñño. Es un estudio de Marsella, fue publicado en marzo del 2020, apenas incluyó 36 pacientes, fue un estudio fue un ensayo clínico no aleatorizado, incluyó un grupo tratamiento y un grupo control. Fueron 36 pacientes en total, 16 pacientes de control, de los cuales 4 eran sintomáticos, y 20 pacientes sometidos al tratamiento que era con hidroxicloroquina, 600 miligramos cada 12 horas, y de los cuales 2 eran asintomáticos. Lo que es la descripción demográfica de las características del estudio es muy pobre, y el desenlace que valoró fueron la reducción de la carga viral y la no detección de la PCR a sexto día de iniciar el tratamiento. Como ustedes pueden ver en la gráfica, el grupo de tratamiento parece ser que les fue mucho mejor que el grupo control. El grupo control al sexto día apenas logró una negativización de aproximadamente el 11% de la PCR, mientras que el grupo de intervención fue de aproximadamente un 70%. Y la razón por la cual lo que es el uso de macrólidos ha tenido un mayor papel, o sea, creo que podría tener algún mayor beneficio al estar asociado con la hidroxicloroquina o la cloroquina, es porque en este estudio específicamente, al quinto día, aunque apenas fueron 6 pacientes que recibieron concomitantemente hidroxicloroquina y citromicina, todos tenían la PCR negativa. El problema de este estudio es la pequeña carga poblacional, y es que también en Francia, ahora hace pocos días, si no estoy mal, el 3 de junio, se publicó un estudio en la Universidad de San Luis en París, los cuales intentaron evaluar estos resultados de estos autores. Lo que ellos hicieron fueron 11 pacientes, hidroxicloroquina más acitromicina, las mismas dosis que utilizaron estos autores, y realizaron la medición de la PCR a 6 días. No solamente esos pacientes tuvieron una alta, de esos 11, uno falleció, 2 tuvieron que ingresar a UCI y uno presentó un efecto adverso severo que fue una taquicardia ventricular. Del resto, 8 apenas de esos 11, todos tenían aún la PCR positiva al sexto día, entonces no se logró replicar lo que estos autores dijeron. Y finalmente les traigo este estudio de hidroxicloroquina, también fue un ensayo clínico, este sí fue aleatorizado y fue como una mayor carga poblacional. Aproximadamente 150 pacientes fueron aleatorizados de 1 a 1, y pacientes que tuvieran solamente manifestación leve o moderada de la enfermedad. ¿Cómo definieron ellos si fuera leve o moderada la enfermedad? Leve, simplemente síntomas, fiebre, tos, síntomas respiratorios, pero de vía aérea superior. Moderada podrían ser pacientes que tuvieran síntomas de vía respiratoria inferior o que tuvieran evidenciada o alguna neumonía, pero que no cumplieran criterios de severidad según los autores, que era una saturación de oxígeno menor al 94% o que no tuvieran la PAFI menor a 300.
Esta fue la intervención que ellos realizaron: hidroxicloroquina 1200 miligramos al día por 3 días y luego continuaron 800 miligramos día hasta completar 2 o 3 semanas, dependiendo de la severidad. 2 semanas para cuadros clínicos leves y 3 semanas para cuadros clínicos moderados, versus el tratamiento estándar. Y el desenlace fue la negativización de la infección por el COVID, de la PCR del COVID-19 a 28 días, o el alivio sintomático. El alivio sintomático lo pongo en asterisco porque el estudio apenas duró 23 días. El estudio se terminó antes de tiempo, y la razón por la cual lo terminaron antes de tiempo es que, como pueden ver, realmente no hubo una diferencia significativa entre lo que es la negativización de la PCR en ninguno de los dos grupos. Realmente casi que es la misma. Pero la diferencia es que al día 20 la tasa de efectos adversos de la hidroxicloroquina alcanzaba alrededor del 30%, siendo el más frecuente la diarrea. Pero ya 2 pacientes habían presentado un desenlace mortal asociado a taquiarritmias ventriculares, motivo por el cual los autores decidieron suspender el estudio antes de tiempo. Les traigo estudios para evidenciar el principal problema que tenemos en este momento, que hay algunos estudios que parecen apoyar lo que es el tratamiento de la cloroquina y hidroxicloroquina para la infección del COVID, pero hay otros que realmente no han encontrado una diferencia, y principalmente los estudios que han evaluado algún tipo de desenlace importante, ya sea mortalidad o estancia hospitalaria, parece ser antes que les va muy similar o les va peor incluso con el grupo de la cloroquina y hidroxicloroquina por cuestión de los efectos adversos. Entonces ahí viene precisamente el estudio que les traigo ahora. Es un estudio observacional, no es un ensayo clínico, pero lo más llamativo de este estudio es la gran cantidad de pacientes que incluye. Listo, este estudio fue publicado en The Lancet, los autores son Mandip Mehra y Sapan S. Desai. ¿Cuál es la metodología del estudio? El estudio es un análisis de un registro multinacional. ¿De dónde sacaron los datos para ese análisis? Los datos del análisis los sacaron de la corporación Survivir. La corporación Survivir es una firma estadounidense de Illinois, la cual es especializada en lo que es, o ellos dicen ser especializados en lo que es la recolección y análisis de datos, y también en lo que es la educación médica virtual. Es una corporación que está certificada por el ISO 9001 en el 2015 y el ISO 27001 en el 2013, y afirma cumplir con los estándares de la FDA para lo que es el manejo y la recolección de datos. Listo. La corporación Surgisphere, a su vez, creó una plataforma en la nube, la cual se llama Quartz Clinical. La Quartz Clinical tiene una función de integración de la información. Ellos dicen que promueve lo que es la eficacia y eficiencia de lo que es el análisis de datos, la creación de modelos predictivos hospitalarios, y a partir de la Quartz Medical, o esa plataforma que la corporación Surgisphere le ofrece a los hospitales, a cambio ellos pueden tener disposición de todos los datos que adquieran al utilizar la plataforma. En ese orden de ideas, en la corporación Survivir, mediante lo que es el Quartz Clinical, pueden tener adquisición de la información, tienen almacenamiento de información, un análisis de la información y un reporte de la información, y lo montan en una nube y pueden extraer de esos datos en cualquier momento a tiempo real. Ahora voy a hablar ya al final en la discusión. Yo creo que ya en gran parte de ustedes han leído pues los problemas que ha tenido este estudio. Voy a hablar un poquito más a profundidad de lo que es el Quartz Clinical y lo que es esta corporación de Surgisphere. Pero por ahora voy a continuar con la metodología. Proveyeron datos de 671 hospitales en 6 continentes diferentes. Listo, los criterios de inclusión para este estudio fueron cualquier paciente que tuviera un diagnóstico positivo para COVID-19, una PCR positiva, y los criterios de exclusión fueron
si el paciente tenía el diagnóstico del COVID y ya tenía más de 48 horas, se excluyó. Si el paciente está en ventilación mecánica y se optó por iniciar el manejo con cloroquina o hidroxicloroquina, también se excluyó. Y finalmente, el paciente si tenía algún tipo de tratamiento concomitante con el antiviral Remdesivir. Los autores explican que escogieron estos criterios de exclusión precisamente como para tener de una forma más fidedigna lo que es el inicio de la terapia con hidroxicloroquina e cloroquina y lo que son factores, por ejemplo, la severidad de la enfermedad no tuvieran algún sesgo importante en lo que son los resultados al final, ni tampoco el tiempo en el cual se inició la intervención. Y no incluyeron el Remdesivir porque en aquel entonces estaban los estudios a pie de Remdesivir y pues no querían que hubiera algún tipo de confusión entre la eficacia y la eficiencia de la hidroxicloroquina en comparación al Remdesivir. Otros antirretrovirales sí pudieron ser incluidos e incluso ahora vamos a ver en la caracterización de la población que gran parte de estos pacientes están en manejo antirretroviral adicional. El estudio cogió pacientes de diciembre 20 del 2019 al 14 de abril del 2020. Lo dividieron en cinco grupos, perdón, pacientes que recibían hidroxicloroquina o cloroquina o que recibían hidroxicloroquina o cloroquina asociada o no a macrólidos y lo compararon con un grupo control. El desenlace primario fue la mortalidad intrahospitalaria y el desenlace secundario principal fue la incidencia de arritmias ventriculares durante la hospitalización. Los análisis de datos, hicieron análisis de datos por un análisis de regresión de Cox para determinar el hazard ratio, también hicieron un análisis multivariable y adicionalmente también agregaron un análisis por propensión, de los cuales los factores predisponentes o los cuales incluyeron en esos pacientes con propensión fueron la edad y género, el índice de masa corporal, la raza o etnicidad, el uso de IECAS o ARAS, o ARA2, estatinas, antivirales o criterios de severidad como el QIDSOFA y la saturación de oxígeno ambiente. Los autores determinan que lo que es la imputación o en caso tal de que no existiera algún dato específico acerca de alguna característica demográfica, lo contaban como si realmente no estuviera, ¿no? Como si realmente el paciente no lo presentara. Porque gran parte de los datos de los cuales se disponen de esta base de datos, los autores afirman que son de variables categóricas, o lo tiene o no lo tiene, más no se especifican en la gravedad o en qué estadio está, etc. ¿Qué resultado obtuvieron los pacientes? Los pacientes al final obtuvieron 98.262 pacientes, de los cuales 2.230 fueron excluidos. 276 porque estaban tomando concomitantemente Remdesivir. 1.102 pacientes empezaron la cloroquina mediante estuvieron en ventilación mecánica y 852 iniciaron la cloroquina o la hidroxicloroquina 48 horas después del inicio del diagnóstico del coronavirus. Finalmente obtuvieron 96.032 pacientes, de los cuales 14.888 estuvieron dentro del grupo de tratamiento y 81.144 estuvieron dentro del grupo control. Específicamente dentro del grupo de tratamiento, 1.868 recibieron cloroquina, 3.783 recibieron cloroquina con macrólido, 3.016 recibieron hidroxicloroquina y 6.221 recibieron hidroxicloroquina con macrólido. Esta es la distribución de aproximadamente los hospitales por cada continente. Entonces podemos ver que el 66% de estos pacientes o de los hospitales de los cuales se recaudó esta información hacían parte de lo que es Estados Unidos. Luego le sigue Europa con un 17.3% y nosotros ya estaríamos un poco mucho más abajo en un 3.7%, de los cuales nuestra muestra fue 3.577 de estos 96.000 pacientes que fueron analizados en este estudio y apenas incluyeron 18 hospitales. Listo. ¿Cuáles son las características demográficas que obtuvieron los autores?
Esta gráfica ya es posterior al análisis y a la regresión multivariable, a la corrección de factores confusores. Listo, ellos obtuvieron que principalmente tanto sobrevivientes como no sobrevivientes tenían a ser pacientes de adultos cercanos a adultos mayores. La edad media en pacientes sobrevivientes fue 53 años, en pacientes no sobrevivientes fueron un poco mayor, de aproximadamente 60%. Al final de los 96.000 pacientes, se me estaba olvidando decirles, los sobrevivientes fueron 10.698, mientras que los no sobrevivientes, mientras que los sobrevivientes fueron 85.334. Entonces, aproximadamente el estudio tuvo una mortalidad de 11%. El índice de masa corporal fue relativamente más grande en el grupo de no sobrevivientes, al igual que su índice de obesidad. Y la diferencia, aunque si observan bien, casi todas las variables de aquí en adelante van a tener una diferencia significativa, hay algunas que prevalecen sobre otras, pero finalmente casi todas las variables que ellos se evaluaron, salvo algunas pequeñas excepciones que ya voy a mencionar, tuvieron una diferencia significativa entre un grupo y el otro grupo. La gran mayoría de pacientes en el grupo de no sobrevivientes fue hombre, aproximadamente un 60% en comparación al 40% de las mujeres. En el grupo de los sobrevivientes sí fue un poco más equiparable la diferencia entre uno y el otro. Y la principal raza o la mayor cantidad de raza que evaluó en el estudio fue los caucásicos. ¿Listo? Fue la mayor parte o tuvo el mayor peso porcentual de aproximadamente un 62%. Hablando específicamente de comorbilidades, tal vez las comorbilidades más importantes que se pueden recargar en el grupo de no sobrevivientes fueron lo que es la enfermedad coronaria, la diabetes, la hipertensión arterial y la dislipidemia. Como bien les mencioné ahora, realmente casi todas las comorbilidades y todas las características demográficas tienen una diferencia significativa entre comparar uno y el otro grupo, pero el peso porcentual entre uno y el otro en algunas características puede ser o es más llamativo que en otras. Listo. Dentro de las pocas características demográficas que no tuvieron una diferencia significativa, se encuentran pacientes que tenían antecedente de tabaquismo, pero que actualmente no están en tabaquismo, donde ambos aproximadamente fue lo mismo, un 17%, y el uso de antagonistas de los receptores de angiotensina 2, de los ARAs, donde ambos grupos tenían o utilizaban más o menos en el porcentaje este tratamiento. Para llamar la atención aquí, hay algunos hallazgos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, si bien sabemos que en el grupo de no sobrevivientes aproximadamente un 34% de los pacientes tenía un diagnóstico de dislipidemia, apenas un 6.9% está recibiendo estatinas, sabiendo que estatinas es el manejo de primera línea para cualquier paciente con dislipidemia. Al igual que lo que es el diagnóstico de la hipertensión y el bajo consumo o la baja prevalencia del consumo de IECAS. Entonces son como hallazgos que a uno le llaman la atención cuando uno analiza o cuando uno observa esta tabla. Y lo que les mencionaba finalmente, hay que tener en consideración que gran parte de esta población estudiada están concomitantemente recibiendo algún otro tipo de manejo antiviral. El artículo ni el suplemento especifican qué antiviral específicamente o lo reparten en grupo o algún desenlace específico con cada antirretroviral y solamente los mencionan como grupo, pero aproximadamente entre un 35 y un 40% de estos pacientes recibía concomitantemente otro manejo antiviral. Listo. Posteriormente se entra a valorar lo que es la severidad de una forma superficial. Ellos solamente incluyen dos variables demográficas o dos características poblacionales que son el quick-SOFA al ingreso, que sea menor de 1, o la saturación arterial de oxígeno menor a 94% en ambiente. Como podemos ver, y lo que es esperable es que en pacientes no sobrevivientes, menor cantidad de pacientes ingresaron con un quick-SOFA menor a 1 y mayor cantidad de pacientes ingresaron desaturados, siendo aproximadamente el 20% de los pacientes desaturados.
Lo del grupo de tratamiento no lo va a tratar aquí, lo va a tratar en las tablas específicas donde se divide cada uno, igual que los tratamientos. Listo. Hablando específicamente para los grupos de tratamiento. Cuando ya se divide el grupo de tratamiento en comparación con el grupo control, podemos observar que realmente las características demográficas entre cada uno de los grupos es muy similar entre la una y la otra. No hay una diferencia significativa en casi ninguna de las características demográficas y todas tienen valores muy similares. Hablando específicamente la edad, el sexo, el índice de masa corporal y lo que es la raza o la etnicidad. Ya específicamente hablando de lo que es la cuestión de comorbilidades, si bien la diferencia tampoco es estadísticamente significativa, al menos por peso porcentual, parecería que al menos el grupo de la hidroxicloroquina, de la cloroquina, perdón, tenía una mayor frecuencia o antecedentes de enfermedad coronaria, pero lo que es el resto de variables son muy similares entre un grupo y el otro. Ya hablando específicamente de los desenlaces que estaban buscando este estudio, sí pudieron encontrar que hubo una diferencia bastante significativa entre lo que no es solamente los desenlaces de mortalidad, que podemos ver que en lo que es el grupo de la cloroquina con macróligo, hidroxicloroquina con macróligo es mucho mayor en comparación al peso porcentual del paciente control, pero también en lo que es necesidad de ingresar a UCI, en lo que es esta estadía hospitalaria, lo que es la necesidad de ventilación mecánica y lo que es el principal evento adverso que evaluaron los autores, que fue la presencia o no de taquicardias de arritmias ventriculares, ya sea taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Listo. Tal vez específicamente dentro de los grupos, hablando del efecto adverso principal que fueron en arritmias ventriculares, la hidroxicloroquina en conjunto con el macróleo fue la que se asoció con una mayor frecuencia a este evento adverso. Y hablando específicamente de la mortalidad, sucedió igual. Parece ser que este grupo de tratamiento les fue peor en comparación a los otros grupos, aunque relativamente y a resumidas cuentas, a los 4 realmente no les fue muy bien, pero al final el que tuvo la peor parte fue la hidroxicloroquina y el macróleo. Listo. Una vez los autores ya realizaron el análisis regresivo por Cox para la identificación de lo que es el HR o el hazard ratio, ellos identificaron cuáles posibles predictores independientes para mortalidad o desenlaces adversos identificaron. Entonces, identificaron primero a los pacientes que tenían un índice de masa corporal que eran de raza negra, que eran de raza hispana, que tenían antecedente de enfermedad coronaria, que tenían antecedente de una cardiopatía congestiva, que tenían antecedente de cualquier tipo de arritmia, incluida fibrilación auricular, pacientes con antecedente de diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que estuvieran actualmente consumiendo cigarrillo o que ingresaran con una saturación de oxígeno menor del 94%, tenían un mayor riesgo de mortalidad, con unos hazard ratio, los cuales no atravesan la unidad y eran estadísticamente significativos al evaluar lo que es el intervalo de confianza. Listo. Y hablando específicamente del tratamiento, pues tanto la cloroquina, la hidroxicloroquina asociada a un macróleo, los 4 grupos asociaban un mayor riesgo de mortalidad. Y hablando específicamente de lo que son los efectos adversos o el riesgo de presentar arritmias ventriculares durante la hospitalización, se encontraron que pacientes que tuvieran antecedente de enfermedad coronaria, cardiopatía congestiva, diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva, adicional de los 4 grupos de tratamiento, todos tuvieron mayor riesgo o mayor predisposición de presentar arritmias ventriculares durante la hospitalización. Esta tabla ya es específicamente hablando del análisis de propensión. Listo, a lo que es revisar el ajuste de los cofactores que les mencioné ahora anteriormente.
Realmente fueron muy similares los hallazgos que encontraron o que se encontraron al comparar entre uno y el otro grupo. Listo. Y realmente lo que es el desenlace, al final proporcionalmente se mantuvo en los 4 grupos, ya sea lo que es la arritmia ventricular, como ya es lo que es la mortalidad. E incluso también se continuó con lo que también requería un mayor tiempo de hospitalización, un mayor ingreso en UCI, una mayor necesidad de ventilación mecánica. Y los hallazgos fueron muy similares en los 4 grupos al compararlos con el otro ajuste estadístico. Es importante resaltar que los autores, la única tabla de las características demográficas de la población en las cuales mostraron que no tuvieran algún tipo de ajuste, no fue ni dividida entre sobrevivientes, no sobrevivientes, o fue dividida entre los grupos de tratamiento y el grupo control, sino por alguna razón la dividieron fue entre continentes, que fue la única tabla la cual no se realizó algún tipo de ajuste por factores confusores. No la traje porque era una tabla muy extensa y era muy grande. Listo. Antes de hablar de la amplia discusión o los problemas que tuvo este estudio en estos días y el motivo por el cual los autores se retractaran finalmente del estudio, voy a entrar a hablar primero como una valoración según las guías JAMA de qué tan bien o no fue elaborado este estudio. Listo. Para responder la primera pregunta, los investigadores identificaron todos los factores pronósticos para el desenlace de interés. Pues si bien se incluyeron una gran cantidad de comorbilidades, si el paciente no tenía algún tipo de medicamento importante que pueda tener algún tipo de interacción medicamentosa o algún desenlace importante en lo que es la infección por el coronavirus, incluyeron importantes características demográficas y poblacionales, por ejemplo, la edad, el peso, la raza o el sexo. Faltaron muchos otros factores pronósticos, de entre los principales, por ejemplo, específicamente hablando, de lo que es, por ejemplo, cardiopatías, enfermedades coronarias, enfermedad pulmonar obstructiva. Ellos incluyeron esos valores, pero como variables dicotómicas de tiene o no tiene la enfermedad, por lo cual la severidad de la misma enfermedad o el estadio de la enfermedad puede obviamente cambiar exponencialmente lo que son los resultados entre uno y el otro y puede variar significativamente. Adicionalmente, no incluyeron valores de laboratorio e incluyeron otro tipo de disfunción multiorgánica, falla renal, falla hepática, alteración del estado de conciencia o no, y solamente incluyeron lo que es el QIC-SOFA y la saturación de oxígeno como variables de severidad de la enfermedad. Por lo cual hicieron falta gran cantidad de factores confusores, incluyeron una gran cantidad, eso sí es verdad, pero faltaron otra cantidad importante, tal vez que pueden incidir de una forma negativa o positiva al final de los resultados. Al igual que tampoco hicieron un análisis detallado de exactamente qué dosis recibieron de cada uno de los tratamientos y si eso tuvo algún efecto importante o no en el desenlace. Eso no lo sabemos. La segunda pregunta dice, ¿los investigadores midieron precisamente todos estos factores? El problema es que entre más grande sea la población estudio que se va a evaluar, más difícil es evaluar precisamente todos estos factores. Adicionalmente, también lo que les traía o les explicaba en el primer punto, muchas veces la precisión de la medición de estas variables solamente se hacía de una forma dicotómica, entonces muchas variables que puedan ser medidas de una forma continua o la mejor forma era la medición continua no se pudieron realizar. Según los autores, pues, por la falta de disposición de los datos. Listo. Y la tercera pregunta dice, ¿los investigadores realizaron un análisis ajustado que incluyera todos estos factores? Es así, efectivamente, sí lo cumplieron. No solamente hicieron un ajuste de análisis multivariable, sino también hicieron un ajuste de análisis por propensión. Sí, mami. ¿Qué hora es?
Listo. Bueno, ahora ya voy a hablar específicamente del problema de este artículo. Como gran parte de ustedes saben, este artículo, si no estoy mal, fue el 4, sí, el 4 de junio, los autores lo retractaron. Y es que desde que se publicó este artículo, los primeros días después de la publicación, gran parte de la comunidad médica y de la comunidad científica les encontró muchas, por así decirlo, trabas o muchos problemas en lo que es principalmente de dónde los autores sacaron la información, específicamente yendo a Surgisphere. Como les mencionaba ahora, Surgisphere es una firma americana. El problema surgió porque hay muy pocas bases de datos, si es que realmente hay alguna, la cual puede manejar una cantidad de datos tan extensa a nivel multinacional de una gran cantidad de hospitales, como son más de 600 hospitales, de los cuales afirma Surgisphere que los adquirió esa información. Yo buscando por internet, realmente no encontré ningún otro tipo de base de datos que podría brindar ese tipo de información. Y es que si uno se hace, o uno al leer inicialmente el artículo, uno encuentra que es muy llamativo que más de 670 hospitales hayan suministrado la información de todos sus pacientes en tiempo real a sola esta entidad. Y no solamente ese es el problema, sino es que ya muchos autores se han entrado en el papel de lo que es la investigación de esta empresa. Entonces, específicamente, por ejemplo, al ingresar a lo que es la página de LinkedIn, podemos ver que apenas, al menos registrados en LinkedIn, hay cuatro empleados. En la información general dicen que es una empresa que funciona entre 11 y 50 empleados, pero uno se pone a pensar, si es una firma o una empresa la cual va a manejar la información de 670 hospitales a nivel internacional y es capaz de manejar, al menos específicamente en nuestro estudio, una cantidad tan grande de 96.000 pacientes, entonces hace un poco dudable que apenas 4 personas, dentro de las 4 personas está uno de los autores del estudio, que es Tapan Desai, que es el presidente y el CEO de Surgisphere, puedan manejar todo esto. ¿Y es por qué? Porque uno esperaría que en una empresa que pueda manejar una gran cantidad de información, y no cualquier tipo de información, sino una información que relativamente tiene un componente de privacidad y un componente legal muy importante, al menos estructuralmente, uno esperaría que fuera una empresa mucho más robusta, fuera una empresa que manejara una gran cantidad de dinero y una empresa que manejara una gran cantidad de personal, cosa que al menos uno al investigar y uno al buscar información en la parte de Surgisphere no parece que tuviera, parece ser más una empresa de relativamente moderados recursos, manejando aproximadamente 50.000, 100.000, o siendo evaluada al menos aproximadamente 50.000 y 150.000 dólares, y unos empleados que, suponiendo tal de que no estuvieran registrados en LinkedIn, podría llegar hasta por ahí máximo un tope de 50, pero realmente para uno esperar que en alguna firma puede recolectar una gran cantidad de datos y esas características de datos, necesita como mayor aporte. Ese fue el primer problema. El segundo problema es que al ver específicamente los datos o los datos obtenidos durante del estudio, se encontraron que cuando se hicieron la división de los grupos por continente, Australia era el menos representativo, pero al momento del 14 de abril, que fue el momento en que finalizó el estudio, encontraron una mortalidad de 73 casos. Varios autores curiosos fueron a buscar precisamente en los registros internacionales efectivamente la tasa o la incidencia de mortalidad hasta esa fecha, específicamente en cada uno de lo que son los continentes, y encontraron específicamente que en Australia
la tasa de mortalidad era mayor a la registrada en aquella fecha. En aquella fecha registraron aproximadamente 73 casos según el estudio, pero específicamente, al menos el Johns Hopkins reportaba una mortalidad de 60 casos. Al preguntarle directamente o al pedir explicaciones a Surgisphere, ellos mencionaron que pudo haber un error en el cual uno de los hospitales del Oceanía, de la otra parte de Oceanía o del sureste de Asia, específicamente Indonesia, pudieron haber sido incluidos en lo que erróneamente como parte de Australia, pero pues no es como una explicación muy satisfactoria que digamos. El tercer problema que le encontraron específicamente en este grupo es, suponiendo tal de que Surgisphere si tuviera esa gran cantidad de datos y estudios poblacionales, para finalizar, nunca se supo los datos crudos de este estudio. Tampoco se supieron exactamente qué hospitales fueron los que participaron aquí, según dijo Surgisphere, porque por los acuerdos de privacidad y los contratos que tenían con estas instituciones no podían revelarlos, por los cuales el Lancet, al solicitar una auditoría terciaria de unos agentes externos para la valoración y la veracidad de estos datos, no se pudo completar y los autores se tuvieron que retractar de su estudio al no poder corroborar la veracidad de estos datos. Listo. Hablando específicamente de las recomendaciones actuales que hay, realmente, hablando específicamente de la FDA, solo en casos muy particulares recomiendan la utilización de la hidroxicloroquina y hidrocloroquina, y es precisamente en ensayos clínicos que van a ser sometidos los pacientes. Lo mismo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, tiene la misma recomendación. Lo que es específicamente la ITSA, ellos amplían un poquito más los beneficios que han encontrado con respecto a la hidroxicloroquina, aunque está un poquito desactualizada del 4 de abril del 2020 y no incluye mucho los estudios recientes aleatorizados que no han tenido resultados tan satisfactorios. Pero ellos sí establecen que en ciertas condiciones, que en el momento solamente en ensayos clínicos, pero que pareciera haber en algún tipo de eficacia en lo que es el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina específicamente. Y hablando específicamente de infectio, hay una recomendación débil a favor del uso de la hidroxicloroquina o la cloroquina en pacientes que no tengan contraindicación para su uso. Pero también hay que replantear lo que es este estatuto porque realmente uno al concluir no hay ni evidencia a favor o en contra del uso de la hidroxicloroquina o la cloroquina asociado no al macrólido en el tratamiento del coronavirus. Si hablamos específicamente del estudio, suponiendo que el estudio tiene una veracidad adecuada de los datos, ni la hidroxicloroquina ni la cloroquina asociada a macrólidos tuvieron una mejor desenlace que en los pacientes con COVID. Antes, al contrario, les fue peor. Y es importante al final, al momento de analizar críticamente un estudio, no nos olvidemos de incluir también o evaluar qué tan fiables o qué tan reales pueden ser los datos que realmente nos están mostrando y también intentar al menos investigar superficialmente los autores y de dónde salieron estos. Listo, gracias.